Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a dar mis comentarios sobre la propuesta normativa de la norma A020. Como ustedes ya habrán podido ver, la norma A020 propuesta replantea ya el concepto de vivienda social que ya había sido contemplado en enero en el glosario que se presentó en la G040. Aparte de plantear la vivienda social, da ciertos aportes para lograr la densificación urbana por medio de la limitación en los patios y algunos conceptos de seguridad que ya son incluidos en la misma norma y que de alguna manera termina siendo un buen aporte en la medida en la cual se pretenda quizás tomar de la 130 criterios de seguridad y de la 010 y centrarlos en una sola. Eh, bueno, varios puntos. En principio, el 19 de mayo de este mes fue el último día para presentar los comentarios y observaciones. De mi parte los formulé. A ver, voy a mostrarlos. En principio, la norma parte en su artículo 1 respecto al objeto y finalidad. Se centra obviamente en las edificaciones residenciales y también determina que es para cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. Para aquellos que no se han percatado, esos criterios están dados en la G010 y que en el artículo 5 se determina seguridad, funcionalidad y habitabilidad. ¿Qué se refiere con seguridad? 3 puntos, con funcionalidad 2 puntos y con habitabilidad 2 puntos. Eh, Cada uno de estos podemos encontrar una correlación en el Reglamento Nacional de Edificaciones. En el caso de habitabilidad, pues pudiera ser que tengamos algunas dificultades porque no hay criterios cuantitativos que sean de carácter obligatorio y de alguna manera se propone prácticamente que siempre lo pueda sustentar el proyectista. Algo que me parece bien, pero me parecería mejor quizás algunos puntos prescriptivos para aquellos que no quieren o no les parece pertinente estar sustentando cada proyecto, lo cual sería, a mi modo de ver, algo que podría ser pernicioso porque algunos delegados podrían entender de que siempre se tiene que sustentar y otros proyectistas, quizás bajo el hecho de que se puede fundamentar, encuentren respuestas que no sean las mejores, ¿no? O quizás un poco extremas. De por sí ya la precisión térmica y sonora, por ejemplo, dice que no debe atentar, bueno, a partir de la temperatura interior y el ruido, se debe de buscar para que, logrando el confort, no se atente también con la salud de las personas para que puedan realizar sus actividades. Respecto al punto de que es la adecuación al entorno y protección al medio ambiente, el- la norma pues no correlaciona este criterio al artículo 1. Yo pienso que siquiera debiera en el artículo 1, aunque quede de esa manera redactado, el, la exposición de motivos se demuestre un poco cómo a partir de los planes urbanos se genera la adecuación al entorno cuando son áreas urbanas, que es a lo que nos referimos, porque la misma norma permite las construcciones en ambientes no urbanos y aunque el reglamento parte del criterio de que no se debe construir en áreas que no son urbanas, bien entendemos de que hay viviendas rurales y en el contexto rural también se tiene que construir también, no se puede pretender de que no haya construcción más que previo a habilitación urbana, que aunque es bastante razonable y lo lógico, el Perú no son 100% ciudades, ¿no? También hay que entender que hay un área rural. Y eso en la exposición de motivos podríamos explicar este punto, que es mi primer aspecto que yo, bueno, observo, ¿no? Luego, en el ámbito
Bueno, en el ámbito de la ubicación, eh, creo que es insuficiente decir bajo líneas de alta o media tensión. Hay muchos casos en las ciudades, bueno, no muchos, pero sí varias áreas, sobre todo habitaciones urbanas nuevas, que están cerca a líneas de, de alta o media tensión. El Código Nacional de Electricidad ya fija anchos mínimos de faja en servidumbres, dentro de los cuales en las habilitaciones urbanas ya tendría que haberse previsto esa dimensión, ¿no? Donde no se puede construir. No obstante, no estaría de más que se haga una coordinación con el MINEM para validar si estas distancias realmente son las que pueden quedar más allá de la faja de servidumbre como tal, si es que no debiera de requerirse un área mayor, una dimensión mayor, ¿no? Luego, respecto al artículo 6, me parece a mí muy interesante que la norma 020, de alguna manera, así como toma conceptos de seguridad y los hace parte de la norma, también propone utilizar las zonas climáticas, no bioclimáticas, ese es un pequeño error que han tenido de poner bioclimáticas, son climáticas. Utilizar la propuesta del Ministerio del Ambiente, que es una clasificación, utiliza la clasificación de Thorwine, que se usa para el crecimiento de las plantas, ¿no? Me parece interesante. Pero el problema es que podría ser que genere ciertos inconvenientes porque si manda a que un proyectista o los diseños deben ser capaces de responder a las características de las zonas, ahí sí zona climática lo dice bien, tomando en cuenta, o sea, garantizando el confort térmico lumínico y tomando en cuenta temperaturas y precipitaciones máximas y mínimas. Tengo la presunción que no todos los proyectistas van a estar en capacidad, primero, de correlacionar una zonificación que es para plantas, y la prueba de ello, a todo esto, haré recordar que el Senami ha estado, en este momento ya es, digamos, una instancia del MINAM, pero lo ha sido de Agricultura porque ese fue su objetivo primordial. La clasificación climática en principio tiene 38 zonas. Me parece un poco difícil que los arquitectos manejemos 38 zonas, donde su clasificación primordial, es decir, la primera que da la pauta, que es la primera letra, está referida a si la zona es muy lluviosa, lluviosa, semiseco, semiárido y árido, que es un criterio muy importante para las plantas. Pero para fines de arquitectura posiblemente no lo sea tanto. Sí, para los techos, pero los techos son condicionados en la norma CE, me parece 040, que es drenaje pluvial. Quizás a más de uno se le ha pasado que ya se dio esa norma. Y las pendientes de los techos se propone que sea según unos porcentajes. Entonces, por ese lado no parece tener mucho sentido. La segunda letra, porque son tres letras las que condicionan la zonificación climática, es relativa a cuál es la concentración estacional de humedad. Y la tercera habla de eficiencia térmica, pero eficiencia térmica para que como efecto estimulante de la temperatura para el crecimiento de las plantitas. Entonces me parece que podría tener ciertas dificultades los arquitectos, primero para relacionar con una zonificación que es para el mundo, para la flora, y que pues estén demostrando en cada caso si es que están cumpliendo o no con criterios. Me parece un poco abierto y va a terminar siendo pues un inconveniente porque cada proyecto va a haber que estar sustentando. Pienso que lo mejor sería la siguiente redacción. Y ojo, esta redacción nace de otras normas del reglamento. Y es, el diseño de las edificaciones residenciales debe ser capaz de responder a las características geográficas y climáticas particulares. Eso extraído de la norma G010. Y de manera que la temperatura interior y el ruido que se percibe en ellas no atente contra el confort y salud de las personas, permitiéndoles realizar satisfactoriamente sus actividades, que también es parte de la G010, pero de alguna manera es una argumentación bastante más lógica, y aunque ahí es cualitativa, yo creo que un segundo párrafo más pertinente sería: para sustentar la propuesta se deberá hacer uso de los criterios mínimos determinados en la clasificación climática establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, para lo cual ya ha pasado por la CEPARNE una primera vez la nueva norma EM110, que ya refiere el envolvente y ya determina criterios mínimos.
que por favor no vayan a pensar que estamos hablando como cualquier otra norma al extranjero que se refiere a eficiencia energética, no refiere a aislamiento en sí, sino a ciertos límites de diseño. Entonces yo creo que podría ser cambiado de esa manera, ¿no? Entonces, el artículo 7 tiene un inconveniente un poco fuerte, me parece, y creo que debería ser retirado y lo voy a explicar por qué. Para la ejecución de las edificaciones residenciales se debe tomar en cuenta el estado de las edificaciones colindantes con el fin de contar con una propuesta que no comprometa la estabilidad y seguridad de las edificaciones vecinas. Yo sé que más de una de las personas que en este momento me esté escuchando va a pensar de que es una mala idea plantear su retiro. Pero si tomamos en cuenta que el artículo 39 de la norma E050, Reglamento Nacional de Edificaciones, solicita un estudio de sostenimiento de excavaciones, entonces, y ya determina cómo se hace, entonces, dejar de manera abierta que hay un estudio requerido, pero no decir cuál y cómo, me parece innecesario, salvo de que se determine ahí que se deberá verificar con las normas de reglamento correspondientes, ¿no? Pero igual, dado que sería una reiterada, una forma reiterada de otras partes, otra normatividad, me parece innecesario. Siempre una norma debe tener lo mínimo necesario. Una norma no es una guía de diseño, una norma no es, o al menos del Reglamento Nacional de Edificaciones, no es una norma procedimental para decir qué no se exige. Se dice qué se exige y de qué manera. Y en todo caso, si se van a dejar criterios para que se permita la fundamentación, debería decir qué metodología, ¿no? Luego, sobre la altura mínima de los ambientes, vuelve a incurrirse en un pequeño detalle que me parece un poco complicado. Altura libre mínima entre el piso terminado y el cielo raso depende de la zona climática donde se ubica, no debiendo ser menor a 230. En principio tendríamos que entender que si quedamos con la zona climática del Cenami, que refiere a humedad, pues, o a lluvia, no sé de qué manera tiene que ver con el nivel de piso a techo. Me parece pertinente recordar de que el nivel de piso a techo es motivo, debiera ser motivo de análisis cuando tratamos en climas cálidos. Por ejemplo, yo lo que comento es que la redacción propuesta por el Ministerio refiere al criterio de zona climática. No obstante, ninguna de las actuales, al margen de qué zonificación climática sea, porque tenemos dos de arquitectura muy buenas, el proyectista tendrá necesariamente que sustentar con algún estudio. Por eso, mejor tener solo dos alturas mínimas desde mi óptica. Una para climas fríos y subtropicales y otra para clima tropical, en la cual sí conviene aumentar un poco el volumen de aire, más aún cuando se trata con ventilación natural. Tener en cuenta de que estamos hablando que la vivienda en Perú en general no se usa climatización, se utiliza solamente ventilación natural. Si estuviésemos refiriéndonos a que se va a usar ventilación artificial, lo mejor es tener la menor cantidad de metros cúbicos y tratarlo, ¿no? Y obviamente evaluar el aislamiento. En ese caso, y tomando en cuenta que las temperaturas medias durante todos los años se presentan en Internet a través del INEI, en esta página, podemos plantear de una manera simple que la altura libre mínima del piso terminado, entre el piso terminado y el cielo raso no debe ser menor a 230, salvo que la temperatura media anual supere los 22.5 y se use ventilación natural, esas dos condiciones, en cuyo caso debe alcanzar como mínimo los 2,50 m. Eso en el supuesto que se parezca pertinente tener obviamente ese criterio, ¿no? Para que se caliente con menos facilidad los espacios. Obviamente es como una tetera, menor cantidad de agua hierve más rápido. Igual en un volumen de aire, mientras menor sea, más fácil se calienta. Ahora sobre las dimensiones de los espacios me parece muy pertinente, está bastante bien. Lo que quizás sea innecesario, un poco para repetir sobre lo necesario y lo necesario, ahorro de palabras. Por ejemplo, la G040 que se dio en enero de este año ya definía que era vivienda de uso colectivo, que es uno de los aportes de esta norma. Prácticamente la idea es que funcione o se pueda expender o vender vivienda casi como criterio de un hotel, ¿no? Digo casi, no estamos hablando de un hotel, por favor, no me malinterpreten,
pero sí, por ejemplo, que se venda casi uso compartido de áreas de lavado, de alimentación y reunión, y los espacios, pues prácticamente para dormir y para asearse sean los privados, ¿no? Me parece pertinente, me parece interesante. Pero el punto 11.4 en la actualidad te está definiendo nuevamente lo que ya dice la G040. Me parece innecesario. Ahora, me parece bien, y eso sí, no discrepo, o mejor dicho, discrepo con aquellos que piensan que siempre todo tiene que ser prescriptivo. Mi visión es que debe haber una función prestacional, es decir, que se pueda sustentar las áreas mínimas de un espacio, más aún si son espacios de mobiliario móvil, ¿no? Donde, por ejemplo, una cama se rebate y puede transformarse prácticamente en un escritorio. Me parece que es lo que ya corresponde en una ciudad donde tenemos que densificar lo máximo que podemos dentro de criterios de habitabilidad mínimos, ¿no? Y donde tampoco se abuse tampoco con el área libre, ¿no? Pero también en esa misma línea pienso que debe haber una posibilidad prescriptiva para aquel que lo desee. Es decir, el Reglamento Nacional de Construcciones establecía criterios mínimos y esa era la forma única de sustentar. Simplemente determinabas el área y alguien verificaba si cumplías o no. Pienso que sí, está perfecto que se permita que se sustente a partir del mobiliario que es con el cual se va a entregar la vivienda. Pero me parece pertinente que también, así como lo expongo, no obstante, si se debe aplicar el criterio mínimo prescriptivo, se usará la siguiente tabla. Ya no hablamos de dormitorio de 2 camas, una cama, dormitorio principal. Ya la norma que propone en base a la función, ¿no? Eso va a permitir de que pueda ser un espacio con 2 funciones, ¿no? Lo cual está bastante interesante, ¿no? Ya hemos visto, o pueden buscar en cualquier página del extranjero, donde van a ver, inclusive en YouTube, un espacio que tiene 3 funciones y funciona perfecto. No siempre se da la misma función. Entonces, en esa línea, yo he propuesto una serie de áreas y de dimensiones mínimas que podría ser lo que de manera paralela acompañe a la posibilidad de sustentar. No para que se usen distintamente, es decir, aquel que quiere sustentar y quiere demostrar áreas mínimas que esta, pero es capaz de demostrar desde el punto de vista ergonómico, pues en buena hora que lo haga con la metodología que corresponde, internacional o la que fuese, y que le acepte el delegado, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que no todos van a optar por ello y tampoco quieren hacer de cada proyecto una necesidad de un sustento total, ¿no? Para eso está el criterio prescriptivo, donde se propone unos mínimos a aquel que quiere usarlo, ¿no? Y aquel que no va simplemente por la fundamentación. Y también contar que si son espacios compartidos, el área es la suma, y si son espacio múltiple, como el área móvil, el espacio de mayor demanda. En todo caso, hay que especificar en el 11.3 de que también debiera sustentarse si habrá mobiliario móvil y sustentar su uso, y obviamente se debe entregar con ese mobiliario móvil el espacio, ¿no? Bueno, sobre iluminación y ventilación, también a diferencia ya de la normatividad anterior, eh, da una serie de facilidades. Ustedes ya se han dado cuenta, los edificios respecto al año 2006, cuando salió el Reglamento Nacional de Edificación de la primera versión, y es más, inclusive yendo más atrás, en el Reglamento Nacional de Construcciones, tenemos ahora que vivienda puede tener sin ninguna dificultad 20 pisos o un poco más. Entonces se condicionan los patios para que sean lo mínimo posible, teniendo una dimensión máxima de 20 metros, lo cual me parece bien en el sentido de que en la medida en cual tengan evaluaciones que demuestren de que no por haberlo hecho así se afecta de alguna manera en los criterios más que de seguridad, de salud. Me parece que eso debe ir en la exposición de motivos, explicar cómo se ha sustentado esa disminución, ¿no? Definitivamente la disminución es buena si lo que queremos es tener áreas urbanas más consolidadas y no extender más el uso del suelo. El uso racional del suelo es algo necesario, más aún gracias, y por ahí que de repente ya tenemos, antes del cambio de gobierno, la ley de suelo, ¿no?, que se ha propuesto.
No obstante, pienso que debiéramos de ver en la exposición de motivos cómo se sustenta pues de que 20 metros es lo máximo que se puede exigir para los casos mayores, ¿no? Otro punto importante que pienso que es pertinente es en iluminación y ventilación, así como exigen de que se tenga, si quiere, un espacio, una perforación en el envolvente, determinar un área mínima, ¿no? Que yo propongo 20% del área de piso, y en todo caso, dimensión que podría ser mayor si los criterios de zonificación climática del RNE lo exigiera, es decir, entiéndase la norma M110 que ya está llegando. Y se encuentra permitida y bueno, y ahí continúa en forma idéntica a la propuesta del ministerio. Otra cosa más, en el 12.3 decir que así como pueden haber espacios sin ventilación e iluminación natural, sea por seguridad o sea porque no es tan exigible, por ejemplo un depósito que tenga ventilación natural probablemente no sea exigible, eh, o no haya forma de demostrar que es inevitable, ¿no? Pero no obstante sí debe tener criterios de iluminación artificial y ventilación mecánica acorde con la norma M030. Sin ir tan lejos, las cocinas, no sé si habían leído la norma M030 del año pasado, que se publicó el año pasado, permite que una cocina no tenga una ventilación directa, pero eso sí exige un mínimo el equipo de extracción de aire. El Reglamento Nacional de Edificaciones para el proyecto de arquitectura no debiera de exigir en sí el tamaño del ducto ni el equipo que se requiere. Para eso está la norma M030 y las instalaciones eléctricas, ¿no? Pero sí debiera mencionar a dónde se tiene que remitir para seguir proyectando, ¿no? Es decir, fusionar la cocina con la sala comedor es una idea que parece bastante razonable. Es más, ojo que se permite desde el Reglamento Nacional de Construcciones, solamente que en esa época solamente para un dormitorio. Ya luego, desde el Reglamento Nacional de Edificaciones, se permite que se fusione con la sala comedor, pero no por ello debe tener una mala ventilación, sino en las cocinas solamente se va a poder preparar ensaladas, ¿no? O los desayunos, pero de ahí prohibido todo tipo de comida compleja, ¿no? O frituras, ¿no? Me parece un poco absurdo. O si no, imagínense, una fritura de pescado va a terminar hasta las almohadas de la cama oliendo, ¿no? No parece lo más lógico. Otro punto importante en el 12.4 es que eh, se omitió decir que es la medición, la dimensión del pozo se debe calcular entre las caras exteriores, ¿no? De los paramentos de las que lo conforman, ¿no? Es una, bueno, para obviamente si se llega a 20 metros, pues eso parece mínimo. Parecería pertinente evaluar que si no se ha llegado a lo mínimo, puede permitir una tolerancia y no se ha determinado una tolerancia máxima. Quizás se deja la discrecionalidad al delegado, ¿no? Sobre techos y cubiertas, se determina de que mejor se vea para la pendiente la norma C040 en el artículo 2, inciso 1, que verifica las dimensiones, o mejor dicho, las pendientes, según la región en la cual se encuentra, ¿no? Eh, Luego, respecto a los servicios públicos, hay una pequeña omisión, no es comunicaciones, sino telecomunicaciones, acorde con la norma M020. Luego, de ahí, respecto a los residuos sólidos, bueno, hemos visto ahora el artículo 27, estamos viéndolo, 23 lo vimos hace un rato con lo de telecomunicaciones. En el 27 es referir ya de manera más concreta, menos etérea, ¿no? Dice por cada tipo, según las políticas establecidas por el MINAM, no me parece mal, ¿no? Pero quizás podríamos referirnos a políticas establecidas en el MINAM y la NTP, que ya da el código de colores. Me pareció pertinente mostrarlo de esa manera. Y respecto al 27.2, que es la dimensión del ambiente, es en función a los residuos que se generan, me parece bien, me parece mejor todavía de que determinemos en función a un inventario. Hay un inventario de generación de per cápita y sea ello lo que refiera el tamaño del ambiente, ¿no? Por cada departamento. Eso ya está, entonces mejor no dejarlo tan abierto, sino demostrar a través de un indicador indiscutible. Si no, de otra manera vamos a tener el problema
de que tanto el proyectista como el revisor podrían tener dos criterios distintos. Sobre lo que es seguridad, no me parece mal. Me parece interesante evitar de que el proyectista de vivienda quizás refiera a la norma A010, A130, sino consolidarlo. Pienso que habría que de repente tener la exposición de motivos, cómo se llegó a esa conclusión. Por lo demás, quizás no sea malo, ¿no? Parece que podría ser bastante bueno que no haya que estar refiriendo a tantas normas, sino una sola. Ya, la parte quizás más delicada o grave es el artículo 30 que se refiere a la sostenibilidad de la vivienda. Pienso que se debe de retirar. Y la razón es, bueno, se da por cada artículo. El primero es que dice que se debe ejecutar respetando el medio ambiente. Bueno, eso yo creo que es lógico. Además lo dice la G010. Se reitera nuevamente que podría ser un poco la respuesta al punto D de la G010, el artículo 5 que mencioné en el artículo 1. Pero si lo va a repetir de esa manera, no tiene mucho sentido. Acá debería ser más exacto, ¿no? Y indica que se debe priorizar el empleo de energías renovables y sistemas de eficiencia energética según el análisis climático de la zona donde se ubiquen. Me parece interesante, pero quizás veo el riesgo de que por cada proyecto va a haber que demostrar cómo se priorizó el empleo de energías renovables y no sé si esa sea la intención. De por sí, muchas de las edificaciones de vivienda y de vivienda social específicamente tienen subvenciones para el uso de empleo de energías renovables, pero hay subvenciones que aunque no son directas para el inmobiliario, sí de alguna manera generan que el mercado tenga un movimiento mayor y más rápido, ¿no? El 30.2 de alguna manera em, confunde los conceptos de generación fotovoltaica y fototérmica. Convendría quizás no tomarlo o se replantean o mejor se retiran, dado que hay un código técnico de construcción sostenible que está ya por ser aprobado, quizás no corresponda tratar de un artículo y reemplazar todo un articulado aparte, ¿no? Mejor es quizás dejar eso al código técnico. Y ya, el artículo 30.3 quizás ha sido hilarante para más de uno, ¿no? Si es una norma técnica que determina mínimos, decir que no es exigible algo es algo curioso, ¿no? Es algo procedimental en todo caso. Y decir que no es exigible el empleo de aguas residuales domésticas tratadas, pues colisiona con el solo hecho del nombre del artículo, ¿no? Sostenibilidad de la vivienda. Decir, no es exigible. Me parece que pertinente de que eso quede como un tema procedimental. Lo curioso es que en la actualidad el Fondo de Vivienda exige para el nivel 3 más, el empleo de agua residual tratada, doméstica tratada. Entonces, para el riego de jardines y áreas verdes. Entonces, es un poco curioso porque diera la sensación de que con eso ya el Fondo de Vivienda no va a poderlo exigir, ¿no? Si el reglamento dice que no es exigible, no parece certero la correlación entre un hecho y otro, y más aún si se llama sostenibilidad, ¿no? Posiblemente lo que tendrían que haber dicho es solamente que se exige tal cosa, se exige de repente para el riego de jardines y áreas verdes el uso de riego tecnificado, pero aún eso está en el Código Técnico de Construcción Sostenible que ya está por ser publicado, entonces pareciera que no tiene mucho sentido. Luego en el 30.4 refiere sobre que se debe considerar el reuso de aguas residuales domésticas para la carga de inodoros, lo cual me parece interesante. No obstante, considere, ¿no? Entonces yo, imagínense, si soy delegado, le pregunto al proyectista, ¿ha considerado el reuso de aguas residuales domésticas tratadas? El proyectista responde, sí lo considere. Ya, entonces va a estar en el proyecto. No, lo consideré, no quiere decir que vaya a estar. Lo consideré, pero me parecía que salía caro, entonces no lo voy a poner. Entonces, pues, ¿qué sentido tiene, no? Eso es una reacción un poco extraña, ¿no? Es más, debiera ser una norma de saneamiento, como hay, ¿no? Del mismo reglamento. Luego de decir, los aparatos sanitarios y accesorios de refería deben considerar el consumo de agua de doble descarga con máximo de 8 y 4 litros por descarga. También bien intencionado, pero demasiado específico. Quizás debiera decir esto una norma de saneamiento si es que va a ser para todos, ¿no? O a través del Código Técnico de Construcción Sostenible que ya determina estos criterios, ¿no? Y en fin, bueno, hemos llegado al final. Les agradezco
su, su tiempo, que hayan escuchado. Ya no hay posibilidad de plantear, al menos no de forma, digamos, oficial, de plantear observaciones a la norma. Veamos cómo lo plantea el ministerio. Muchas gracias.